Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos lindos portallaves de conejos. Miren, aquí se pone la llave. Si jalamos acá la parte de arriba, ahí se va a esconder la llave. Y cuando jalamos aquí la argolla, va a quedar ahí la colita del conejo y acá para colocar las llaves. Lo vamos a medir para que sepan cuánto mide. Desde la parte de la colita hasta acá abajo mide 11 centímetros aproximadamente de alto y de ancho me mide unos 6 centímetros. Lo he realizado con hilo 100% algodón. Este hilo de algodón es de 4 hebras y de 2 milímetros de grosor. Lo he tejido con este crochet que es de 2.5 milímetros y los colores son rosado, blanco y este es como un rosado un poco más fuerte. Vamos a necesitar tijeras. Necesitaremos también aguja lanera, marcador de puntos, relleno para colocarle acá en la parte de la colita, un encendedor que nos va a ayudar a colocar los ojos de seguridad. En el video les voy a enseñar cómo, para no ponerle broche en la parte de atrás, para que así nos quede de esta manera, ¿ven? Ahí en el video les voy a enseñar cómo hacerlo. Y así va a ser más fácil para que a la hora que le coloquemos la llave y la jalemos y volvamos a jalarlo así, no se vaya a atracar. ¿Ya? Así que ahí les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Lo otro es que los ojos de seguridad que he utilizado son de 8 milímetros. Y acá le he echado rubor de color rosado. Entonces esos serían todos los materiales. No se olviden que si les gusta el video dejar un like, dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar con el color blanco haciendo las orejas. Y para hacer las orejas comenzamos haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces vamos tejiendo ahí uno, en el mismo punto tejemos otro más, serían 2, en el siguiente tejemos 3, otro más en el mismo punto serían 4, en el siguiente 5, otro más en el mismo punto 6, en el siguiente 7, otro más en el mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10 y acá en el último punto tejemos el 11 y otro más en el mismo punto 12. En esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Ahí ya tejí mi primer punto, lo vamos a marcar. Y en el punto que sigue voy a hacer el aumento, que ya saben que son 2 puntos en el mismo punto. Entonces ahí hago uno y otro punto más. Y voy a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y después un aumento. La voy a repetir esta serie 6 veces en toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá. Y al final de esta tercera vuelta me van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y desde esta vuelta 4 hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer en cada vuelta 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 8 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 8, ahora nos toca hacer la vuelta 9 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos
y vamos a hacer la disminución. La disminución es agarrando la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del punto siguiente y tejemos nuestro punto normal. Ahí hemos hecho una disminución y vamos a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y después una disminución. Esta serie la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y esta vuelta 10 y la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 11 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 11. Ahora vamos a sacar el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser las orejas. Acá jalamos y se forma un nudo y de estas orejas después las vamos a coser así. Vamos a hacer 2 iguales y estas 2 las vamos a reservar. Ahora en este color rosado voy a tejer la bolita que va en la parte de arriba. Esta de aquí, esta la voy a hacer en este color rosado más claro porque ahora lo estoy combinando con el blanco. Y para hacer esa bolita vamos a empezar haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí contamos 1, 2, ya voy 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Ya saben que los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y esta vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta 6 y ahora vamos a colocarle un poco de relleno acá a la bolita antes de terminar de cerrarlo. Ahora vamos a tejer la vuelta 7 y vamos a hacer 6 disminuciones. Entonces contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones. Acá en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Si les falta relleno, le colocan un poco más de relleno. Y antes de cerrar esto vamos a tejer 40 cadenas. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá ya voy 39 y 40 cadenas. Dejamos acá una hebra larga para después poder cerrar esa parte. Jalamos
Y esto lo vamos a reservar cuando terminemos de tejer el cuerpo. Ahí recién lo vamos a pasar con la aguja y vamos a cerrar acá. Así que esto lo reservamos. Para tejer el cuerpo con el color blanco voy a empezar haciendo un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, 2, 3, ya voy 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 25 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 25 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 25, sacamos el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado o una cadena y cortamos dejando una hebra corta que vamos a esconder adentro del tejido. Para esconder esta hebra con la aguja lanera y por la parte de adentro, lo que yo hago es pasar así entre las hebras que están adentro. Voy pasando de esta manera, así. Voy a pasarlo varias veces por varias hebras y después de terminar de pasarlo por las hebras que vean necesarias, van a cortar. Lo cortan y quedaría listo. Ahora que ya escondimos la hebra, le vamos a colocar los ojos. Para colocar los ojos le voy a colocar estos que son de 8 milímetros. Vamos a contar desde la parte de abajo. Fíjense donde han cerrado que queda en la parte de atrás. Y ahora aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando desde abajo 6. En la vuelta 6 vamos a colocar un ojo. Y voy a contar aquí desde donde lo he colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 puntos de separación. Y voy a colocar el otro ojo. A ver, en medio tiene que dar 1, 2, 3, 4 más o menos. Así. Ya miren, así. Al final lo puse un puntito más acá. En medio tienen que quedar 1, 2, 3 puntos entre los ojos. Ahora lo que vamos a hacer para que esto no se salga, porque no le podemos poner el broche de seguridad en la parte de atrás, porque si no a la hora que pongamos la llave se va a atracar. Así que lo que hacemos es lo volteamos y con un encendedor
o con fósforos y una vela, como a ustedes se les haga más fácil, lo que ustedes tengan. Lo que hacemos es quemarlo con cuidado en la parte de atrás, así. Soplan y lo van a ir aplastando de esta manera. ¿Ven? Con la tijera yo me ayudo con esta parte de la tijera y lo van a ir aplastando. Lo van a seguir quemando, aplastando con la tijera hasta que quede bien planito y pegado aquí a la parte de esto que hemos tejido, para que así quede más plano. Lo voy a seguir haciendo en los dos y les voy a enseñar cómo queda. Miren, ya terminé y ven que queda planito pegado ahí. Entonces ya por la parte de adelante se va a ver así y ya no se van a salir los ojitos. Ahora lo que vamos a hacer es bordarle la nariz. En este caso yo voy a utilizar este hilo, que es un rosado un poco más claro. Y con la aguja lanera voy a entrar por la parte de atrás. Y aquí justo en la línea donde terminan los ojos, siempre dejamos un poco de hebra en la parte de atrás, para al final hacer 2 nudos. Y esos 2 nudos van a quedar por adentro. Y voy a tratar de agarrar aquí, justo como al medio, para que la nariz quede en la parte del medio. Voy a pasar unas 3 veces más o menos. Así. Y vamos a salir 2 vueltas más abajo para hacer la línea que va a ir así. Y salimos igual acá por la parte del medio. Acomodamos y ven, de esa manera quedaría bordada la nariz. Ahora por la parte de atrás, con estas 2 hebras, las voy a cortar del mismo tamaño y voy a hacer 3 nudos. Hagan bien los nudos, que quede bien ajustado, porque vamos a cortar las hebras que queden pequeñas, para que no se atraque a la hora que entre y salga la llave. Aquí lo corto así más pequeño, esto ya queda por dentro. Y ven, de esa manera quedaría bordada la nariz. Ahora vamos a coser las orejas. Lo primero que vamos a hacer es doblar así a la mitad y vamos a unir esta parte con la aguja. Vamos a pasar así para que esto quede así doblado. Ven, así de esa manera. Vamos a pasar como unas 3 veces y la oreja la vamos a coser acá donde termine el ojo, en la parte de arriba. Contamos 1, 2 vueltas más arriba y vamos a coser a la misma altura donde esté el ojo. Entonces empezamos acá y terminamos aquí donde termine el ojo. ¿Cómo lo vamos a coser? Vamos a agarrar aquí. A la hora que lo cosan, fíjense que no estén agarrando la parte de atrás. Ya, fíjense que solo estén agarrando la parte de adelante, para que no vayan a coser todo junto y después no lo vayan a poder abrir. Ya, entonces agarré un punto del cuerpo y ahora voy a agarrar aquí un punto de la oreja. Voy a jalar. Vuelvo a agarrar acá un punto del cuerpo, siempre fijándome que esté cosiendo solo esta parte de arriba y no la parte de abajo. Y ahora voy a agarrar un punto de la oreja, y para que esto no se alce y quede así, voy a coser aquí, miren, más o menos hasta esta altura, y de ahí me paso para este lado y también voy a coser hasta acá para que esto quede ahí fija la oreja. Entonces me voy a pasar para acá, para el costado. Voy a agarrar igual ahí un punto de ese lado. Ahora agarro aquí por un costado un punto de la oreja. Sigo agarrando aquí un punto del cuerpo. Acá agarro un punto de la oreja. Me voy fijando que vaya quedando bien. Ven, así de esa manera. Acá vuelvo a agarrar un punto del cuerpo. Y aquí agarro un punto de la oreja. Entonces ahí ya se queda más fija. Ahora me paso para este lado. Aquí me voy a pasar para este lado, para coser también de este lado la oreja. Entonces aquí igual
agarro un punto de la oreja, vuelvo a agarrar acá un punto del cuerpo, así, sigo agarrando acá un punto de la oreja. Es como irle dando unas puntadas para que esto no se alce, no es perfecto, es solamente que sea por dentro, que no se note, y vamos agarrando igual un punto de la oreja y un punto del cuerpo. Ya, entonces ahí, de ahí salgo por la parte de acá atrás. Nos fijamos que haya quedado bien y si no, pues lo volvemos a sacar, lo volvemos a poner y listo. Ven, ahí quedó cosida una oreja. Voy a coser de la misma manera la otra oreja y voy a salir igual por atrás. Para aprovechar estas dos hebras, hago 3 nudos y cortamos las hebras pequeñas porque esas hebras van a quedar por dentro. Acá ya cosí la otra oreja igual que cosí esta. Y ahora lo que vamos a hacer es coserle esto de acá, la bolita que hemos tejido con la aguja. Lo primero que vamos a hacer es ingresar aquí donde está el anillo mágico al costado. Vamos a ingresar ahí por adentro, vamos a jalar y vamos a salir por el costado, igual por adentro, pero miren, por el costado, al costado del anillo mágico también. ¿Ven? Así, de esa manera vamos a salir por ahí y ahora vamos a cerrar acá la bolita. Entonces vamos a agarrar acá las 6 hebras que nos quedaban. Vamos a agarrar solamente la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan. Entonces ahí ya va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí jalamos para cerrar. Y vamos a salir por la parte de acá arriba para hacer un nudo. Para hacer un nudo agarramos una hebra de acá, hacemos un nudo y salimos por otro lado. Vamos a cortar ahora sí la hebra que nos sobra. Miren, como esto ya está cosido, ahora acá le podemos colocar esta argolla. La podemos colocar aquí adentro, la abrimos y la colocamos acá adentro. Ya miren, aquí ya voy a colocarle la argolla, así. Y listo. Ahora sí lo acomodamos bien. Y miren, cuando jalamos para abajo, queda así. Y también lo podemos jalar para arriba. Y acá se esconde la argolla en la parte de adentro. Acá donde va la argolla, vamos a colocar las llaves. Ahora esto lo voy a dejar así. Y para terminar, lo que vamos a hacer es, le voy a colocar rubor. Es rubor de color rosado o sombra de ojos de color rosado. Le voy a colocar acá en la parte del medio de las orejas. Y también le voy a colocar acá en la parte de los cachetes. Si ustedes desean, le colocan rubor, o si desean le pueden bordar también el rubor, ya como ustedes gusten. Y ven, de esa manera nos quedaría nuestro portallaves de conejo. Tenemos así en este color, el que hemos hecho ahora, y en este color rosado que les mostré igual al comienzo. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.